Buenos días. Vamos a abrir las Biblias, por favor, a Juan. Y mientras hacen eso, quería comentarles que no es para nadie oculto, pero vivimos en un mundo donde las palabras tienen impacto. Un discurso puede cambiar el rumbo de una nación, o un consejo puede transformar una vida, o una simple conversación cambiar el destino de alguien. Y un hombre, Jorge Eliezer Gaitán, era un líder del movimiento popular en Colombia y fue candidato a la presidencia. Hizo un discurso el 4 de abril de 1948 llamando a la justicia social, a la equidad y a un cambio radical de la estructura política y económica del momento. Habló contra la violencia política y la corrupción y defendió los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, el 9 de abril, unos días después, 1948, Gaitán fue asesinado aquí en Bogotá y se desató lo que se conoce como el Bogotazo, una revuelta violenta que cambió el rumbo de este país y marcó el inicio de una nueva era de inestabilidad y violencia acá. Su muerte exacerbó la polarización política y llevó al país a un periodo de violencia partidista que eventualmente derivó en el conflicto que tenemos hoy. Y a pesar de todo lo que eso significó, ese discurso que dio y lo que eso trajo, el discurso de Gaitán fue un discurso de un hombre. Palabras humanas fueron las que él dio, que al final sí llevaron a la gente a preguntarse por soluciones a problemas. Pero yo le pregunto, ¿qué sucede cuando las palabras no son humanas, sino son divinas? ¿Qué ocurre cuando el que habla no es un simple gobernante, sino el que habla es el Hijo de Dios? Pues les digo que cuando él habló generó una gran oposición y odio. Cuando Cristo habló, simplemente estaba haciendo una transformación para la eternidad de unas personas, estaba permitiendo eso. Y el pasaje que estamos estudiando hoy nos muestra cómo las palabras de Jesús provocaron reacciones intensas e encontradas, no solo como las de Gaitán, sino palabras que transformaron al mundo para siempre. Y en Juan 7 vemos que mientras algunos están intrigados por sus palabras, preguntándose, vemos que hay otros que las rechazan. Algunos inclusive lo que quieren es matarlo. Y les digo que la oposición a Cristo no fue solo en ese momento, se ha dado desde ese momento hasta el día de hoy. Sus palabras han causado una gran división. Y lo sorprendente es que esa resistencia no proviene de sus enemigos declarados, sino incluso de su propia familia. Sus propios hermanos no creían en él. Y esto nos recuerda que el mensaje de Jesús es un mensaje claro, pero no siempre es aceptado. Y su enseñanza no es opcional ni neutral, sino que exige una respuesta. Y hoy vamos a explorar dos verdades sobre las palabras que Jesús dijo en los textos que tenemos en el capítulo 7. En primer lugar, de los versículos del 8 al 10, tenemos otra imagen acerca de quién es Él. Y luego en los versículos del 11 al 13 vamos a ver una reacción hacia Él. Y a medida que reflexionemos en este texto, la pregunta clave en la que quiero que mediten este día es, ¿qué va a hacer usted con esas palabras de Jesús? Porque exigen una decisión. ¿Las aceptará como la palabra de verdad o se alejará de ellas como hicieron muchos en su tiempo? Leamos las palabras. ¿Se quieren poner de pie, por favor? Y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Dice, versículo 8 del capítulo 7, subid vosotros a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno.
Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Vamos a orar. Padre nuestro, sabemos que en todo el mundo hay muchos que todavía sufren persecución por predicar esas palabras de Cristo, por predicar a Cristo como el Señor y Salvador. Y sabemos también que incluso en nuestra propia nación, durante muchos años, ha sido rechazada esta verdad. Sabemos que es un país violento, lo hemos experimentado todos y oramos, Señor, para que estas palabras sean las palabras que transformen una sociedad. Que estas palabras nos ayuden a mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo, sabiendo que son sus palabras. Señor, hoy oramos para que cada uno de nosotros, de los que aquí nos encontramos, podamos ser discípulos comprometidos, para que esta fe que se ha establecido firmemente en nuestro ser y plantada en todos nosotros, no sea comprometida nunca, Señor. Que siempre recordemos a tu Hijo como nuestro Señor y que el mensaje que tienes para nosotros hoy sea un mensaje que nos hable a cada uno. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Estas palabras que acabamos de leer nos ponen en contacto directo con Jesús. Es una declaración, vemos allí, audaz de la verdad acerca de Él. Y además, como repito, nos permiten ver a hombres y mujeres reaccionando ante Él, ante lo que Él es, en realidad. Leyendo estos relatos vemos el impacto que han tenido esas palabras sobre esas personas y su extraordinaria respuesta a Él. Este evangelio y los otros evangelios son los registros de una gran tragedia. Son el registro de cómo el Hijo de Dios vino a este mundo, vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Y ahora aquí, en este capítulo, todo lo que se nos presenta es una forma dramática e intensa de quién es Él. Y por eso lo consideramos, por eso paramos ahí. Porque no hay nada más importante en este mundo, en esta vida, que saber quién es Él y nuestra reacción hacia esta persona bendita. Y la única pregunta importante en la vida para cada uno de nosotros es ¿qué piensa de Cristo? ¿Por qué es importante? ¿Qué piensa de Él? Bueno, es importante por muchas razones. Es importante porque dependiendo de lo que usted piense, va a marcar toda su vida. Incluso mientras esté en este mundo, va a transformar su vida. Lo convierte en algo glorioso, nuevo. Y cuando llega su muerte, es importante también porque cuando llega a morir, es aún más importante lo que piensa acerca de Cristo. Al final, cuando morimos es lo único que importa. Sus conocimientos acerca de política no le van a servir de nada, ni sus conocimientos acerca de la ciencia le van a salvar de nada, su conocimiento acerca de la literatura de este mundo no le van a servir, ni su conocimiento acerca de la música o eso no le va a servir de nada. Nada de eso importa, porque todo su destino y destino eterno dependerá de su conocimiento de Él y de su relación con Él. No hay nada más importante. Él mismo nos lo ha dicho, que lo único que importa será su conocimiento y su comprensión de la palabra de Dios que Él nos ha hablado. Por eso les llamo la atención a esto, porque no hay nada más importante que conocerlo. Por eso le vuelvo a preguntar qué piensa de Cristo. Aquí vemos la reacción de sus hermanos hacia Él. Y hemos escuchado las palabras de nuestro Señor en respuesta a sus hermanos. Y Él se los ha dejado muy claramente. Él les dice, ¿saben? El problema con ustedes es que no me conocen. Eso les dice. No me entienden. No saben quién soy yo. No saben ni siquiera qué estoy haciendo en este mundo. No saben nada del plan
ni por qué es que yo he venido a este mundo, ni por qué Dios me ha enviado a este mundo. Me ignoran inclusive. Y luego en el versículo 7 les dice, el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Él les ha estado abriendo los ojos. Y quiero presentarles algo adicional. Y eso lo vemos en los versículos del 8 al 13. Como lo dividí, ya se los mencioné, de los 8 al 10 vamos a tener otra imagen de quién es él. Una imagen para que le podamos conocer mejor. Y luego del 11 al 13, una imagen de una reacción hacia él. Y no está hablando ahora de la reacción de sus hermanos, sino las reacciones de estas otras personas cuando él, Jesucristo, llega a Jerusalén. Estas son las dos cosas que importan y echémosles un vistazo a ellas. Y les digo que hay muchas maneras en las que podemos llegar al conocimiento de la verdad. Algunas personas llegan directamente a ese conocimiento, mirándolo a él. En la medida que más lo mire, lo va viendo y luego que lo ve, se ve a sí mismo. Otros llegan de otra manera, empiezan a mirarse a sí mismo y en su desesperación lo que hacen es buscarlo a él. Lo encuentran y lo ven. Y aquí se nos presentan las dos y le damos gracias a Dios por ello. Empecemos de nuevo con él entonces. Escuche esto que fue lo que dijo versículo 8. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo a la fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Sus hermanos ya han subido, entonces más tarde él también sube a la fiesta, no abiertamente sino en secreto. Miren aquí esta persona bendita. Vean aquí a su ser. Considere por un momento su soledad. Nunca ha habido una persona tan solitaria en el mundo como el Señor Jesucristo. Sus hermanos suben en grupos, se fueron y lo dejaron solo en Galilea. Y eso es solo un ejemplo típico de esta soledad del Hijo de Dios cuando vino a este mundo. ¿Cuáles son los elementos de esa soledad? Creo que hay varios acá, varios de ellos que se indican. Y una cosa que le hizo sentirse solo, por supuesto, es el conocimiento de sí mismo en cuanto a quién era él. Era consciente de esa división, ya lo hemos visto. Él les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Él se aparta de ellos. Él está en una categoría diferente. Y solo estoy tratando de darles esta mañana una imagen de él y en su vida cuando estuvo aquí en la tierra. Y la causa por la que él vino a este mundo. ¿Alguna vez lo ha considerado? ¿Alguna vez ha considerado la soledad en la que se encontraba? Es algo terrible estar solo, ¿no? Es algo terrible sentir que está aislado, que está separado. Bueno, nuestro Señor, Él ya sabía porque tenía conciencia de quién era Él, que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, era consciente de ello. Era un hombre entre hombres y sin embargo, Él sabía que había algo diferente en Él. Era diferente porque no simplemente era un hombre, también era Dios. Había naturaleza humana en Él, sí, pero también había naturaleza divina. Dos naturalezas en una persona. Y ese conocimiento que tenía de su relación con Dios y de su singularidad lo mantenía apartado a este solitario Jesús. Pero no solo eso, había algo más que lo agravaba. Y eso, por supuesto, es su comprensión del hecho de que estaba siendo malinterpretado o malentendido. Y esto es algo que realmente agrava esta condición, este sentimiento de soledad. Como a pesar de todo lo que hizo, a pesar de todo lo que dijo, a pesar de todo lo que fue, sabía que lo estaban malinterpretando. Y yo les pregunto, ¿hay algo más doloroso para cualquier alma que soportar eso? Que mientras hace todo lo posible para ayudar a las personas, Él está dando su vida para ayudarles, en ese mismo instante lo están malinterpretando. Y ahí está. Los judíos no lo entienden. Las mismas personas son ellas, las mismas personas a las que les estaba predicando
y que ellos mismos también sabían del Mesías, de que iba a venir, las personas que estaban versadas en las Escrituras, diciéndole a todo el mundo que esperaran al Mesías, llega y no lo entienden. Sus propios hermanos lo malinterpretaron. Sus propios discípulos frecuentemente lo malinterpretaban. Lean los evangelios, allí está eso. Vean las preguntas tontas que ellos mismos hicieron. Fíjense en la forma en que no entendían lo que estaba haciendo y lo que no hacía. Hacía cosas temerarias y luego no hacía cosas que ellos pensaban que debería estar haciendo. Aquí está, el incomprendido. Y la incomprensión le hace consciente de ese aislamiento y de esa soledad. Aquí está el Hijo de Dios cargando con el peso del pecado del mundo y no lo puede compartir con nadie. No lo entienden. ¿Recuerdan aquel notable episodio que tuvo lugar después de este gran incidente en Cesarea de Filipo? Nuestro Señor les ha plantado una pregunta y dice, ¿qué dicen los hombres que soy? Y ellos dieron diversas respuestas. Entonces dijo, ¿y vosotros? Les pregunta a ellos, los discípulos, ¿qué decís que soy yo? Y Pedro se lanzó adelante y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, bien dicho, nuestro Señor bendito sea, que te lo reveló. Pedro, eres maravilloso, lo entendiste. Parece que tienes entendimiento. Parece como si por un momento nuestro Señor entendiera en su naturaleza que Él lo estaba viendo, que puede confiar en ellos, que puede contarles sus planes. Y entonces comienza a contarles sus planes sobre la muerte, e inmediatamente comenzaron a mostrar que no entendían. Pedro vuelve a decir, lejos, dice, lejos esté esto del Señor, esto no te va a suceder. Una vez más, están completamente solo y aislado. Tiene que reprender a Pedro y le dice, vete Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. No podía hablarles de su muerte, porque cada vez que intentaba hablarles, tropezaban con ello. No podían aceptarlo, no podían recibirlo. No le siguieron cuando él habló de su muerte ni cuando habló de la resurrección. Las cosas más importantes no las podía compartir. Y por eso es que digo que él vivía una vida solitaria y aislada. Y aquí, por supuesto, en nuestro texto de esta mañana lo tenemos representado como el solitario, incluso en el sentido físico. Sus hermanos subieron a Jerusalén y él se queda solo en Galilea. Ese fue su destino en este mundo. Escuche lo que encontramos al final de este capítulo y al principio del siguiente, en el capítulo 8 y al final del 7. Qué expresivo es eso. Aquí está en el último versículo, noten ahí, y cada uno se fue a su casa. Y en el 8, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Se fue al monte de los olivos. Cada uno se fue a su casa. Todos tenían sus casas. Jesús al monte de los olivos. Ellos regresaron con sus familias, con sus esposas, con sus amigos, con sus hijos. Él fue solo al monte de los olivos. ¿Recuerdan cómo les dijo a los hombres que se acercaron a él una tarde con bastante entusiasmo? Maestro, le dijo, te seguiré a donde vayas. Espere un momento, amigo mío, le dice. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Incluso en un sentido físico, en un sentido material, por así decirlo, está solo, está aislado. No tenía ningún lugar al que pudiera llamar suyo. Si alguna vez hubo un extraño, una persona solitaria en este mundo que tuvo que vivir una vida aislada, ese fue el Hijo de Dios. Pero veamos veamos otros ejemplos de esto. Al final de su vida, recuerden, está listo para cargar los pecados del mundo, el castigo de todos los pecados sobre sí mismo. Y eso significó la separación inclusive del Padre Celestial. Y en esta agonía está atravesando la crisis más aguda y más grande de su vida y de toda su experiencia.
se enfrenta al mayor problema que se ha enfrentado nunca. Elige a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y les dice, venid conmigo un rato, vengan. Y los llevó al huerto del Getsemaní. Y les dijo, ¿queréis ir a orar mientras yo voy y oro al Padre? Velad conmigo, les dice. Orad conmigo, estén conmigo. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Le fallaron. Se les hizo pesada su cabeza, eran dormidos. Regresa y los encuentra dormidos y les dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Habían protestado tanto, habían reclamado tanto, profesado tanto, y sin embargo a la hora de su mayor agonía, ellos ni siquiera pueden orar por un momento. Él lo tiene que hacer solo. Pero lo peor está por llegar. Cuando se enfrenta al arresto y a su muerte, todos lo abandonaron y huyeron de su círculo de seguidores más devotos. Él ya había profetizado eso. Lo encuentra al final del capítulo 16 en este Evangelio de Juan, donde les dice así, mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado. ¿Y saben qué dice? Y me dejaréis solo. Juan 16:32. Y esa profecía se cumplió. Él pisó el lagar solo. Y aquí está. Aquí está en Galilea. Se queda solo. Separado de su familia, de sus amigos, de sus hermanos. En soledad. Vivió el Hijo de Dios mientras estuvo en este mundo. Pero déjeme hablar ahora de su sabiduría. Noten su sabiduría. En el primer versículo, después de estas cosas, Jesús caminaba en Galilea porque no quería caminar en Judea porque los judíos buscaban matarlo. Porque sabía que si subía con sus hermanos lo matarían, y eso era él encontrándose solo en su conocimiento, en su sabiduría. Él no subió con ellos, pero más adelante sí subió. Subió cuando sus hermanos ya habían subido. Entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Y la explicación de eso es esto. Era costumbre de los judíos subir a las diversas fiestas religiosas juntos, en grandes grupos. ¿Recuerdan lo que nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 sobre aquel incidente que nuestro Señor pasó cuando era pequeño, tenía 12 años? ¿Recuerda cómo María y José fueron a buscarlo? Cuando regresaban ya no pudieron encontrarlo. ¿Cómo es eso posible? Bueno, la respuesta es esta. Solían subir en grandes grupos, formaban una gran procesión. La gente venía de la misma zona y luego se iba juntando en caravanas y iban subiendo. Otros se reunían con ellos en los cruces de las carreteras y así iba esa procesión tremenda. La gente que venía de Galilea venía de estas diferentes regiones en esas enormes procesiones. Así que lo que nos está diciendo es esto, que nuestro Señor decidió no subir en la procesión. No subir con la multitud que subía como de costumbre a Galilea. ¿Y por qué no? Bueno, ahí vemos su sabiduría. Nuestro Señor no se iba a meter en problemas innecesarios, sino que iba a subir cuando ya esa multitud hubiera llegado, cuando no lo estuvieran esperando. Y ahí viene en ese momento el contingente de Galilea, el grupo. Y de pronto ellos piensan, los judíos, ahí va a estar. Así que no fue con ese grupo, no fue con esa multitud, no se metió en problemas innecesarios. Y lo deja muy claro, cuando sube, lo hace en secreto, no abiertamente, sino en secreto, en privado, solo. Ahí vemos esa asombrosa sabiduría de nuestro Hijo de Dios, que cuando vino a este mundo. También lo vemos, por supuesto, en su negativa a aceptar ese consejo equivocado que le ofrecieron sus hermanos en esa ocasión. No prestó atención al consejo que le dieron, ni siquiera tampoco los discípulos. Constantemente la gente le decía a él qué era lo que tenía que hacer, pero él no los escuchaba. La sabiduría mostrada por el Hijo de Dios en su vida y causa terrenales es asombrosa, pero nos muestra lo separado que él está. Y luego, déjenme mostrarles algo aún más maravilloso y glorioso, y es su humildad. ¿Alguna vez ha puesto los ojos en esta persona, amigo mío?
¿Alguna vez ha considerado su humildad? Jesús, el manso y humilde, mírelo. No se apresura a ir con la multitud, con ese contingente de personas a Galilea. No está ansioso por llamar la atención, no está ansioso por ser el más popular. Sus hermanos no pueden entenderlo, ningún hombre puede entenderlo. Dijeron que había milagros como él hace que nadie más podía hacer y los hace en secreto y sube en secreto. En última instancia, si estuviera Jesucristo pensando en términos de notoriedad, en términos de aplausos públicos, de popularidad, hubiera subido en ese momento con la multitud. Con el grupo de adelante o con el grupo de atrás. Alguien adelante avisando, ahí viene, y el de atrás viene él, pero no lo hace. No, nuestro Señor no buscó ese tipo de popularidad o notoriedad. Y al leer las Escrituras notamos que parece hacer exactamente lo contrario. Realizó muchos milagros en esa ciudad y la gente empieza a reunirse y apenas empieza a pasar, él se desaparece, se va. Ya lo hemos leído en el capítulo 6 del mismo Evangelio, que después de haber obrado el milagro de alimentar los 5,000, vio que lo iban a poner y lo iban a tomar por rey, llevándolo por la fuerza. ¿Y qué hizo? Lo sacó. Váyanse a los barcos. Él mismo subió a una montaña solo. Ahora piensen en la humildad al obedecer la ley. Él subió a la fiesta de los tabernáculos. No iba con la multitud, fue en secreto por su cuenta. Sí, ¿por qué? Porque debería subir. Él debería subir a Jerusalén. Y la respuesta es que la ley de Dios dictaba que todas las personas debían subir a estas fiestas. Esta era una fiesta que era obligatorio ir. La fiesta de los tabernáculos. Y aunque el Hijo eterno de Dios, la palabra eterna, por medio de cual fueron hechas todas las cosas, podría haber decidido quedarse, porque él creó todo este universo. Él estaba hecho bajo la ley y se sometió a la ley y obedeció, inclusive para ir a la fiesta. Obedeció a José, obedeció a María, obedeció la ley inclusive en el bautismo, a manos de Juan el Bautista, y en estas fiestas. En el capítulo 4 de Lucas leemos que cuando estaba en la ciudad de Nazaret, fue como era de costumbre el día de reposo ir a la sinagoga. ¿Y qué hizo él? Obedeció la ley. Él obedeció tanto la ley que tomó forma de siervo hasta la muerte y muerte de cruz, en completa sumisión a la voluntad del Padre. Ojalá pudieran cada uno de ustedes tener una visión de esto, que pudiéramos ver al Hijo de Dios sometiéndose voluntariamente y humildemente ante su Padre. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estas son las palabras que él habló, y no las habló por mí, dice él, sino porque se fueron dadas. Las obras que hago, mi Padre las hace, y allí de nuevo, en el jardín está esto en su oración. Si es posible, dice, que pase de mí esta copa, sin embargo no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la humildad del Hijo de Dios. Fíjense en las cosas que se destacan en estos pocos versículos. Además, él tenía completa confianza en su misión. Así que había una profecía en el Antiguo Testamento sobre él en este respecto. Y nunca hubo ninguna emoción en el Hijo de Dios. ¿Y saben por qué no? Porque él conoce. Él conocía el plan y estaba trabajando de acuerdo a ese plan. No ha estado en un estado de excitación o preguntándose si debe ir o no debe ir. Lo sabe completamente, exactamente. Su momento aún no ha llegado. Va a llegar y ya lo veremos, pero no había llegado. Por eso es que sube a Jerusalén, pero esta vez no va con la procesión va después. Va con la multitud y con la gente. Y en ese momento le tiran sus ropas en el camino, cortan palmeras, valga sobre un asno como un rey, y todo el mundo se despertó y toda Jerusalén salió y dijo, ¿quién es este? Lo hizo deliberadamente en ese momento, pero no lo hizo acá, en este momento. Pero él sabía que iba a suceder.
no hay emoción, no hay prisa en su vida. Conoce el plan, está tranquilo, confiado, con calma. Los otros no conocen, él está solo en el conocimiento de su plan. Sabía que todas estas cosas estaban en el plan de Dios y debían cumplirse y se van a cumplir en el tiempo de Dios. Por lo tanto, entonces, Jesucristo espera en silencio, con seguridad, hasta esa hora. Y ahora, inclusive, estaba solo en el conocimiento de los hombres. En el segundo capítulo de este evangelio, él sabía que había en los hombres. Y él no necesitaba que nadie le dijera lo que había en ellos, porque él lo sabía todo. Aquí está, perfecto, tan obvio. Él sabía cómo muchos iban a reaccionar hacia él. Entonces se quedó en Galilea y no se fue con la multitud. Podía leer los pensamientos de estos hombres. Conocía sus corazones, conocía cómo eran de contrarios y de rebeldes. Cómo eran los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Sabían que estaban esperando para matarlo. Sabía que Herodes conspiraba con ellos e incluso Poncio Pilato para que todos se unieran como uno solo para matarlo. Lo sabía todo. Sabía que todos estaban esperando para matarlo. Sabía que otros estaban ansiosos por hacerlo rey, malinterpretando todo lo que él había venido a hacer. Su propósito, su objetivo, que lo iban a tomar y que probablemente lo iban a hacer rey. Lo sabía todo. Así que se queda allí. Como él mismo había subido a la montaña solo, igual se queda solo, en el norte de Galilea. ¿Sí lo ven? Solitario, aislado, incomprendido, burlado, soportado. Y sin embargo, está en este mundo. ¿Por qué ha venido? A mí me hubieran puesto en eso, yo me hubiera devuelto. Yo digo, ay no, esto está terrible con esta gente. Pero ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace él en este mundo? ¿Por qué se somete a esto? A esta contradicción de todos los pecadores de esta manera y de esta forma. ¿Por qué sufre? ¿Por qué sufre todas las indignidades de estas personas? ¿Por qué permite que los hombres lo insulten y le den consejos y le digan qué debe hacer y que lo critiquen? ¿Por qué lo soporta todo? ¿Por qué camina así como un manso, humilde y solitario? ¿Por qué lo hace todo? Hay una sola respuesta a esa pregunta. Y esta es este asombroso amor suyo que brilla a través de todo. Él sabía lo que sus hombres le iban a hacer y vino entre ellos. Sabía bien cuando dejó los atrios del cielo y se vino a este mundo y nació como un bebé que iba a terminar en esa cruz, sufriendo, en agonía, indignidad que le acompañaban y toda la ignominia. Eso era como si supiera todo. Él lo sabía todo y vino a soportarlo todo. Y lo hizo porque su nombre es amor, porque es amor eterno y eterno con compasión. Miró al mundo como lo hacía tan a menudo cuando no estaba en él, y vio a los hombres y mujeres como ovejas sin pastor. Vio a los hombres y mujeres que iban a la perdición, al infierno y a la vergüenza y al tormento. Y los vio esas víctimas indefensas del mundo, víctimas de la carne, víctimas del diablo, y aunque sabía cómo iban a reaccionar ante él, vino y pasó por todo esto para poderles mostrar. Esa es la imagen que tenemos en estos versículos 9 y 10. Y ahora echémosles un vistazo rápido a la reacción de los hombres y mujeres en este tipo de cosas. No es extraño, no es extraordinario. Aquí está, ha subido a Jerusalén y esto es lo que leemos. Los judíos, es decir, las autoridades judías, lo buscaron en la fiesta y dijeron, ¿dónde está? Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él subió también, no abiertamente sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo,
nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿No hay algo increíble en todo esto? Que la persona que ha tenido enfrente de ellos haya sido tratado de esa manera, con esa humildad, con su soledad, con su amor, con su compasión, con su bondad, con su consideración, y es así como lo tratan. Esa es la recepción que recibió. Y ya no estamos hablando de sus hermanos, estamos mirando a la multitud que estaba allí en Jerusalén. Y esa fue la recepción que recibió de este tipo de personas. No solo de algunas, sino de todo tipo. Judíos, las autoridades, los expertos en la religión, en la ley, la gente común. Y yo les digo, esto siempre ha sido lo mismo. Son simplemente las personas que pertenecen a un grupo de la sociedad que rechazan al Hijo de Dios. Lo encontramos en todos los grupos. ¿Se dio cuenta de la lectura que hicimos al principio? El mundo no lo conoció. Porque si lo hubieran conocido, no habían crucificado al Señor de gloria. En el capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios, que según los griegos, él y todos los que representaban, era una locura. Para los judíos una piedra de tropiezo. Judíos, gentiles, bárbaros, sabios, necios, religiosos y religiosos, todo el mundo da el mismo trato a él. Mírelo cómo se describe aquí. Escucha a estos judíos, están en esa fiesta y dicen, este debe estar aquí, porque nunca va a faltar a una fiesta. Siempre cumple la ley y viene a todas las fiestas. Lean ahí en el versículo 11. Entonces los judíos lo vieron en la fiesta y dije, o no lo vieron, ¿y dónde está? Le preguntan. ¿Dónde está ese hombre? Les preguntan. ¿Dónde está ese tipo? Porque es así como se refieren. Ese tipo es una expresión despectiva. Ese tipo, ¿dónde está ese tipo? Es una reacción de las autoridades judías hacia él con desprecio y con odio. Sienten que es una molestia, que es un fastidio. Sienten que es una blasfemia. Sienten que se está erigiendo como alguien y que no tiene derecho a hacerlo. Y su deseo es atraparlo, condenarlo, matarlo y quitárselo del medio. Lo odiaban con un odio perfecto. Y lo desestimaron como este tipo, ese hombre. Esa es la reacción de los judíos. Mire la gente común allí, murmurando, muchos cuchicheos entre la gente con respecto a él. ¿Y qué significa esto? ¿Esto no es una reacción común? Discutir y disputar y hablar de él. ¿Qué piensa de él? ¿Qué opina de él? ¿Qué piensa de ese tipo? ¿Qué es esa persona de la que están hablando? Y allí están ellos hablando, empiezan a discutir. Y es como la gente hoy día. Mucha gente se la pasa el tiempo discutiendo sobre Jesucristo. Todavía hay gente que les gusta discutir sobre religión. Algunos dicen, no hablemos de religión porque no vamos. Pero a la gente le gusta. La gente y vuelven y ponen el tema y vuelve y en las conversaciones se inician acerca de religión. Pero no están interesados en escuchar acerca de él. Están interesados solamente en discutir, hablar y decir cualquier cosa que no saben. Toman ciertos aspectos de su obra o de su persona, de sus milagros. ¿Qué significa su muerte de pronto? Discuten sobre él, hablan, murmuran. Y aquí están, con una inutilidad en esas conversaciones. Eso no sirve de nada. Algunos dicen, es un buen hombre. Eso es lo que están haciendo. Es un buen hombre. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Será que creen? Bueno, ellos están diciendo, es que está haciendo mucho bien. Estamos bajo la tiranía romana y esclavitud. Parece que estás haciendo mucho bien. No parece tener mucho respeto por las autoridades. Parece lo que están diciendo. O algunos están viéndolo de una manera diferente. Hay muchos dicen que es un buen hombre, que hay aspectos de él que son muy buenos, y lo consideran inclusive como un reformador, como un personaje político, o militar inclusive. Pero hay otros que no lo ven así. Hay unos que están dispuestos a seguirlo en ese sentido, pero hay otros que no lo ven de esa manera. No es un buen hombre, está engañando, están diciendo, está engañando a las personas, está engañando al pueblo, es lo que dicen. Él les está pintando castillitos en el aire, él los está drogando,
Está como drogando a las masas a lo largo de los siglos, es lo que dicen las personas, ¿no? Eso es lo que dicen del cristianismo, que los tiene a todos drogados. Que está hablando del cielo y de los que no se enfrentan a los hechos cotidianos de este mundo. Que él habla de amor, pero no se enfrenta a los hechos. Que está engañando a la gente. Para algunos el cristianismo ha sido el mayor obstáculo para el avance y el progreso de la raza humana. Es lo mismo, es la misma gente hace 2000 años como hoy. Hay cosas buenas que tiene el cristianismo. Tiene si lo ven de esa forma, un énfasis social y político que todos necesitamos. Entonces así es un buen hombre. Pero hay otros que dicen completamente lo contrario. Dicen, estaba equivocado. No es un buen hombre. Es un agitador político. Es un hombre que simplemente está levantando líos acá. No, es un buen hombre. Ambos están equivocados, se los digo. Y todos aquellos cuya respuesta a él es simplemente un argumento, disputa, están equivocados. Hay unos que están simplemente sentados allí juzgándolo y mirándolo con frialdad y diciendo, en general, creo que esto hizo muy bien, muchas buenas cosas. Y otros dicen, yo creo que hizo muy mal. Todos están absolutamente equivocados. ¿Quién es él? ¿Es alguien a quien debo medir y evaluar? No. Él es alguien al que debo postrarme a sus pies, adorarlo y entregarme a él. Él es el salvador de su alma. Él es el Hijo de Dios que vino del cielo a esta tierra para cargar con sus pecados, para llevar su carga, para cumplir un plan, el plan de Dios, y para seguir adelante con él, aunque se quede solo y completamente aislado. Así él esté sudando gotas de sangre en ese jardín y abandonado por todos y muriendo solo allí en la cruz, en ese momento no lo entendieron. Sus mejores opiniones sobre él son inútiles y sin valor. ¿Y cuál es la causa de eso? Es esa ceguera. ¿Cómo es posible que alguien pueda reaccionar y tratar a esta bendita persona como lo hicieron las que estamos describiendo aquí en el capítulo 7 del Evangelio de Juan? ¿Qué es? Que todavía hombres y mujeres todavía puedan reaccionar de la misma forma, de la misma manera hacia él. Él vino, dejó la gloria eterna y descendió a este mundo. Fue hecho a semejanza de carne pecaminosa, se hizo hombre. Tomó para sí naturaleza humana, vivió en este mundo durante 33 años de la manera que vivió y que he tratado de describirles, humilde, solitario, incomprendido, criticado, discutido, apedreado, calumniado, injuriado, acosado y crucificado en una cruz. Y sin embargo, hay personas que se van. Después de escuchar esto, se van. Ya no prestan más atención. Actúan y viven como si él nunca hubiera existido. Algunos, si pudieran borrarlo en la historia, lo harían sin ninguna diferencia. Hay algunos que discuten sobre él y sobre el cristianismo y sobre cómo necesitamos esto o aquello. Algunos piensan que el Sermón del Monte es un buen sermón y lo toman como un evangelio social, consignas políticas y demás, y lo alaban, y otros lo odian, lo blasfeman y lo maldicen, deseando que nunca hubiera venido a este mundo, que nunca hubiera enseñado nada en absoluto. Y estas siguen siendo las reacciones hoy, ¿no es así? Hombres y mujeres están reaccionando de esta manera. Por eso quiero hacerle otra vez la pregunta. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su reacción frente a él? ¿Reacciona por necesidad? Porque no puede evitar reaccionar. Una vez que ha oído hablar de él, una vez que ha oído la historia, una vez que ha visto la foto, está obligado a reaccionar ante él. ¿Cómo reacciona ante él? Simplemente con total indiferencia. Dice, es un buen hombre. O lo odia. ¿Cuál es su posición?
¿O simplemente está discutiendo, murmurando, refunfuñando sobre él? Pero déjeme hacerle otra pregunta. ¿Qué puede explicar su reacción? ¿No le sorprende? Lo tiene delante suyo, delante suyo. Le estoy dando una imagen objetiva de quién es él. Olvídese de usted por un momento. ¿No se sorprende de estas personas? Él nunca le hizo daño a nadie. Nunca dijo una palabra cruel. Todos sus actos, cada uno de ellos, fueron actos de compasión. No había nada llamativo, más llamativo que ese amor que él expresó, esa compasión que mostró y su soledad. Se mezclaba con las personas más bajas de la sociedad. Había personas a los que los fariseos y los otros ni siquiera los tocaban. Se subían las faldas cuando se acercaban a ellos. Pero él se sentaba y comía con ellos. Era amigo de publicanos, de pecadores, llamando amigo a los publicanos. Y sin embargo reaccionaron así. ¿Cómo lo explica? ¿Cuál es la explicación? Solo hay una respuesta y es la que nos dan las Escrituras. Solo hay una explicación de esto y es la ceguera espiritual. Es pura ceguera, es perversión. Esto es lo que el pecado hace a los hombres. El hombre en pecado reacciona de esta manera frente a esta bendita persona, frente al Hijo unigénito de Dios que ha descendido a este mundo a sufrir. Así es como reaccionan y aún lo hacen. Esto no es más que ceguera espiritual, perversión, maldad en el corazón, incapacidad para responder a Dios, a lo santo, a lo verdadero, a lo bello y a lo hermoso. Esa es la única explicación. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer estas personas? Solo hay una respuesta a esto, es que deben hacer de nuevo. Cualquiera que reaccione ante él así, debería verse a sí mismo en una situación desesperada. Y tan desesperada que lo que debe hacer es clamar a Dios. Porque solo Dios puede liberar a estas personas. Y es la manera como Él lo ha hecho con todos los cristianos. Ningún hombre es cristiano por naturaleza. Ningún hombre es cristiano por inclinación. Nos convertimos en cristianos como resultado de una operación que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, donde abre y saca lo que hay ahí, lo bota y pone algo nuevo. Eso es lo que hace. Nada puede hacer frente a eso. Aquí está el Hijo de Dios, en persona, enfrente de la gente. Están mirando su rostro, están mirando sus ojos, escuchan sus palabras de gracia, ven sus milagros y sin embargo le odian. Si eso le sucedió cuando Él estaba enfrente de ellos, ¿qué va a hacer usted frente a un simple predicador? Un simple polemista, un simple argumentador, un simple orador. Los hombres naturales no reciben las cosas del Espíritu de Dios porque les parecen locura y tampoco pueden. ¿Por qué? Porque se disciernen espiritualmente. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Cómo creemos entonces en Él? Dios nos los ha revelado por medio de su Espíritu. Porque el Espíritu es el que todo lo escudriña. Las cosas profundas las hemos recibido no por el espíritu de este mundo, sino por el Espíritu que es de Dios para que las podamos conocer. Por eso le pregunto, ¿cree en el Señor Jesucristo? ¿Siente que depende total y absolutamente de Él? ¿Lo conoce como el Hijo de Dios, el Salvador de su alma? ¿Le da gracias esta mañana por haber dejado los atrios del cielo y haber venido a esta tierra y haber vivido así y morir en esa cruz por usted? Qué amor más asombroso, ¿no les parece? Qué amor tan divino que exige mi alma, mi vida y todo mi ser. Se lo ha dado. Si no lo ha hecho, ¿saben por qué? Porque está cegado por el pecado. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y si se ha dado cuenta, ¿va a ir a la tumba así? ¿Va a vivir eternamente fuera del amor de Dios y del conocimiento de Dios en miseria y en desdicha?
Eso es lo que el pecado ha hecho a esta humanidad. Vea esta terrible ceguera con la que nos ha afligido. Y si usted así lo siente, clame a Dios por su espíritu, para que le dé vida, para que le dé conocimiento, para que le dé entendimiento, para que abra esos ojos ciegos. Pídale que tenga misericordia de usted, que le dé vida, para que pueda creer en su Hijo y tener una vida eterna y regocijarse eternamente con Él y vivir para su alabanza y para su gloria el resto de su vida en este mundo pasajero y luego pasar a esa eterna gloria en su presencia. No basta, mis hermanos y mis amigos, no basta empezar que Él es un buen hombre. Debe ver al Hijo de Dios como el Salvador de su alma, que vino del cielo, que tomó deliberadamente sus pecados sobre sí mismo y soportó el castigo sobre la cruz en ese monte. ¿Lo ama? Porque soportó tanta soledad por usted, porque se humilló tanto para que pudiera ser elevado al cielo y allí ver el rostro de Dios. ¿Lo ve? ¿Lo reconoce? ¿Su corazón se inclina hacia Él? ¿Le ha entregado su vida? Le suplico que lo haga. Si no lo hace, ¿sabe por qué es? Por culpa de esa terrible ceguera e incapacidad espiritual. Por eso, clame a Dios pidiéndole misericordia y ese poder regenerador del Espíritu Santo. Y yo, ¿sabe qué le prometo y qué le aseguro? En el nombre de Cristo mismo, que si lo hace, Dios lo escucha. Sus ojos se van a abrir. Lo verá tal como es. Se entregará a Él. Empezará a amarlo y a desearlo. Y por encima de todo el mundo va a estar con Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Porque hoy en este lugar tenemos la oportunidad de abrir tu palabra y escuchar las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos para que nuestros corazones se muevan en esa dirección, para que nuestra lealtad, nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra devoción sean únicamente para el Señor Jesucristo. Oh Dios, te damos gracias. Te damos las gracias por permitirnos reunirnos acá y que nos hables. Señor, tal vez haya alguien esta mañana que no conoce a Jesucristo. No lo conocen como su Señor y Salvador. No tienen un propósito para su vida y además que lo saben. Mi oración, Señor, es que tú abras esos corazones para que puedan ver. Ablanda esos corazones para que puedan recibir. Mueve su voluntad, Señor, para que inviten a Jesucristo como su Señor y Salvador y sean salvos y encuentren la luz y encuentren la verdad y encuentren un propósito para su existencia y encuentren la vida eterna que solo Jesucristo puede darnos. Señor, obra en nuestros corazones, obra en sus corazones hasta que su devoción a Cristo sea incuestionable. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.